Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 22 minutos, amigos. Tal y como lo anunciaba, quiero recibir esta mañana a Mauricio Alarcón. Él es analista político de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para hablar acerca de estos aspectos inherentes a la conducción de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo legislativo y lo ocurrido precisamente el día de ayer en el pleno de la legislatura. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Belkis, buen día, un gran abrazo a la distancia para ti, un saludo y un buen viernes para nuestra audiencia. Sí, lo propio también para usted, Mauricio. ¿Qué opinión le merece? Hasta el momento vamos, ¿cuánto? Unas 3 semanas más o menos desde que se instaló, digamos, este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Y en este tiempo, insisto, más o menos, ya han existido una serie de cuestionamientos en lo que tiene que ver con la conducción. Por eso quisiera arrancar con una mirada general. Mira, Belkis, no se trata de que porque tengo los votos conduzco las sesiones como quiera o permito cualquier cosa o acomodo para que se permita hablar a unos y no a otros. Dirigir la Asamblea Nacional incluso es mucho más que tener sentada una asesora al lado para que con un guión escrito te diga qué decir y cómo decir, según lo manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Presidir el primer poder del Estado es tener habilidades, por ejemplo, para manejar a 151 voluntades que integran el cuerpo colegiado, para poder viabilizar un buen funcionamiento de las comisiones, para incluso, aunque no tan de manera directa, administrar de la forma debida a la Asamblea Nacional del Ecuador. Así es que no se trata simplemente de tener el cargo de presidente o de presidenta de la Asamblea Nacional y hacer las cosas y punto. Y quizá en este último tiempo hemos visto algunas cuestiones que desgraciadamente para varios medios de comunicación han pasado extrañamente de agache. O han sido mencionadas desviando la atención del foco principal. Mira lo que ha sucedido el día de ayer. Y yo creo que acá al menos quienes hacemos seguimiento al trabajo de la Asamblea Nacional, que hemos tratado y creo que hasta el momento hemos logrado, sobre la base de información y datos, presentarle al país análisis objetivos de lo que ocurre al interior del primer poder del Estado. Estamos permanentemente analizando estos temas para darle a la ciudadanía, más allá de sus posiciones personales, por supuesto, insumos que les permitan sacar sus propias conclusiones. Y aquí, Mauricio, a propósito de lo dicho, me parece importante también enfatizar que no se trata de hacer estos análisis u observaciones porque, digamos, nos debemos a una u otra línea política, porque al No, final no, del no. día los ciudadanos se quedan como con esa sensación, cuestionan y critican porque son del otro bando más o menos, porque son parte de determinada fuerza política, cuando no es así. Esto va mucho más allá de aquello y además no tiene asidero. ¿Y por qué lo digo? Porque he revisado una serie de opiniones y de lecturas puntualmente a propósito de lo ocurrido ayer. Yo posteaba una reflexión en mis redes sociales y entre los comentarios de varios ciudadanos, digamos así, la tónica era más o menos bien hecho, así lo hicieron antes y entonces están Claro. recibiendo de su propia medicina, pero aquí amerita una reflexión mucho más profunda porque estamos hablando de vulneración de la normativa, de lo que dice nuestra propia legislación, del procedimiento en sí mismo. Belkis, ¿qué quiere el país? ¿Vivir Estado de Derecho o vivir Estado de revancha? Porque antes se lo hizo y se lo hizo mal. Hoy tengo vía libre para, como tengo los votos, hacerlo yo y seguir haciéndolo mal de ninguna manera. Habemos personas que creemos en el Estado de Derecho, pueden calificarnos de ilusos y que pretendemos que independientemente de la organización política que tenga mayoría o que conduzca una institución, haga las cosas como corresponde, cumpliendo con los mandatos específicos de la Constitución y de la ley. Afortunadamente, al menos hasta donde conozco, espero que no hayan cambiado mis condiciones personales. Te digo, no milito ni Uh -huh. formo parte de una organización política desde hace 17 años. Que claro, sí, estuve yo en la política activa, en una organización que ya ni siquiera existe y participando en la oposición en el proceso constituyente, de retorno a la sociedad civil, vigilando lo que hacen las instituciones y las autoridades
y entregándole a la ciudadanía, por ejemplo, en este caso, particularmente desde el Observatorio Legislativo, información y datos sobre cómo deberían ser las cosas. El día de ayer, en la sesión, a mí personalmente, como ciudadano, no como director de Ciudadanía y Desarrollo, ni como miembro de un observatorio legislativo, me molestó que varios medios de comunicación, Belkis, hayan hecho noticia de lo que no correspondía. La Se noticia apeló la referente a la presidencia, apelación de la presidencia de Nils Olsen. se apeló y lo dije en mis redes sociales, se apeló a la presidencia de Nils Olsen y el escándalo fue si subía, si bajaba, si se enfrentaba o no se enfrentaba, que si hubo los votos o no los votos. Cuando el problema de fondo, y hay que decirlo con claridad, es la independencia de la justicia. No es si el señor Olsen tiene la presidencia apelada o no, no es si se dio o no se dio paso, es que lo sucedido el día de ayer en la Asamblea Nacional viola la ley orgánica de la función legislativa y apunta con claridad a meterle la mano a la justicia. Y yo creo que eso es algo que debería ser objeto de análisis y de titulares en los medios de comunicación, que quién sabe si por ignorancia o por conveniencia han preferido simplemente enfocarse en la apelación a la presidencia, ¿no? Algo que no tiene sentido. Ampliemos la reflexión, Mauricio, y por qué decimos que se violó la norma el día de ayer con lo actuado. Vamos por partes, Belkis, y es importante. Tengo en este momento en mi teléfono celular, en la aplicación de la Asamblea Nacional, que en la sesión 1027, que duró más de un día, pero el 12 de mayo del 2025, el asambleísta Otto Vera mocionó en función de un oficio recibido por el Consejo de Participación Ciudadana la integración de la terna de la función legislativa para los delegados que formen parte del proceso de designación de la nueva judicatura. Ahí se presentaron nombres, se emocionó y es más, te digo, estoy viendo en este momento los resultados, se aprobó la resolución. Al día siguiente, porque fue además una sesión maratónica y larga, se reconsideró día siguiente, la misma sesión, 1027, pero 13 de mayo del 2025, se reconsideró la moción presentada por el asambleísta Otto Vera, pasó el asunto, se aprobó, se cerró el tema. Mauricio, si me permite, nada más una precisión. En la sesión del 12 de mayo, sí, la 1027, la votación de la moción, según la gráfica de No los pasó. votos, no pasó. Se reconsidera, pero ¿por qué voy? ¿Y por qué menciono Belkis del Ajá. asunto? Porque sin ni siquiera cambiar de sesión, es la misma sesión, Correcto. voy en orden. Por eso digo, Sí, por eso. se reconsideró la moción que no pasó y esta Exacto. reconsideración fue aprobada y en la misma sesión 1027, el día 13, son tres Correcto. actos distintos, Correcto. ojo, el 13 de mayo del 2025 termina aprobándose con 75 votos la resolución que integra nuevamente una terna y que manda al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, hay una moción que no es aprobada, no alcanza la votación suficiente, se reconsidera esa moción, la reconsideración en la misma sesión es aprobada y se mociona la resolución. Ahora, ¿qué es lo que dijeron el día de ayer en esta sesión? Que esa moción del 13 de mayo no fue reconsiderada. Entonces, bueno, no hay problema. Esa moción que ya aprobó e integró la terna no fue reconsiderada. Pero ¿qué nos dice Belkis? Y tú lo sabes incluso mejor que yo por tu conocimiento del trabajo legislativo y de la ley orgánica de la función legislativa. Artículo 145 de la reconsideración. 145. Cualquier asambleísta, sin ni siquiera argumentar por qué lo está haciendo, puede solicitar la reconsideración de lo aprobado o lo improbado por el Pleno de la Asamblea en la misma o en la siguiente sesión. Si bien es cierto, esta decisión final, la tercera del 13 de mayo, no fue reconsiderada, solo había la posibilidad bajo el artículo 145 de ser reconsiderada el mismo 13 de mayo en la sesión 1027 o en la siguiente, independientemente de que haya cambiado el periodo legislativo y de que el 14 ya se haya instalado. La siguiente sesión, que no es la de la instalación de la Asamblea, es la sesión 1.
de la Asamblea Claro, no es la Nacional. sesión inaugural, sino la sesión en la que se se designó la integración de comisiones. Integración de Ujú. comisiones permanentes. Esa es la siguiente sesión. Y esto no pasó, simplemente no pasó. Y el día de ayer, lo que se emociona, si bien en estricto sentido, por lo que leyó la Secretaría, no es una reconsideración formal, que es el proceso que hubiera sido el óptimo y que fue lo que argumentó el asambleísta, es una resolución que deja sin efecto, que desconoce lo actuado por la Asamblea en el Ujú. periodo anterior respecto de la integración de esta terna. Mauricio, Sí, se Mauricio, a ver, obtuvo los votos, y perdón, ajá. Belkis, se obtuvo los votos, 79 votos, pero qué grave resulta que mediante una resolución, violando el procedimiento parlamentario, se desconozca lo actuado por una asamblea anterior, o incluso, quién sabe, en algún momento por la misma asamblea. Quiero entender esta parte a la que usted hacía referencia sobre que no se reconsideró lo votado, porque claro, tuvimos una reconsideración de una primera votación, porque esta no pasó y Así es. entonces, en efecto, sí trascendió la reconsideración y se votó. Esto parece un trabalenguas, pero en términos, digamos, legislativos es así. Es decir, Sí, cuando ya hubo esta votación última, que alcanzó estos 75 votos, si no me equivoco, sí, 75 así votos es, en el día 13. 75. Después de esa votación, se debía nuevamente solicitar la reconsideración para que estos resultados últimos queden en firme. Sí, definitivamente, y blindar todo, absolutamente todo. Fue la última acción que hizo la Asamblea Nacional del periodo pasado antes de retirarse y podía haber quedado en ese momento en firme. No obstante, el resultado de esa votación queda en firme cuando no se pide la reconsideración en esa sesión, ni tampoco se lo hace en la sesión 1 del nuevo periodo legislativo. A ver, pero este es el argumento que esgrime en efecto el asambleísta Bosques, porque si revisamos el texto de la moción para este cambio del orden del día e introducir este tema, que por cierto tampoco Ajá. tuvo debate en el Pleno, él lo que dice es que las decisiones debieron ser conocidas y resueltas a través de resoluciones o acuerdos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a esto que usted está explicando? No, 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 ni no, yo no siquiera, no logro tiene que ver. entender a qué se refiere con eso, Correcto, porque lo aprobado por la Asamblea Nacional el día 13 de mayo en la sesión 1027 es una resolución, Belkis. Por favor, correcto. es una resolución y se fundamenta en una resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo cuando escuchaba ese trabalenguas de acuerdo o resolución, no entendía. Te soy honesto, no entendía a qué se refería por parte del asambleísta Bosques. Ahora, claro, él dice, yo solicité a la Secretaría que certifique si hubo la reconsideración. No hubo, pero de acuerdo al 145, tampoco hubo cuando debía ser. La sesión de ayer fue la sesión 8, no es la siguiente sesión de la 1027 del periodo anterior, Belkis. Y Ya han ahora, pasado 7 sesiones, correcto. así es que no había la posibilidad Y hay de, un de, de elemento, mediante. hay un elemento adicional, si me permite, Mauricio. Si bien es cierto, se ha utilizado la figura de la reconsideración como un mecanismo para blindar las decisiones del Pleno, tampoco, y corríjame si estoy equivocada, tampoco es que es obligatorio que después de cada decisión se reconsideren las decisiones. Es decir, No porque, no porque, no se lo hizo el día 13 después de esta última votación, pero tampoco era obligación hacerlo. pero es que mira, Belkis, ¿por qué se hace en práctica parlamentaria el tema de la reconsideración para dejar en firme de forma inmediata las decisiones que se han tomado? Ya, listo, voté, y eso lo vimos también ayer, presento la reconsideración, no pasa la reconsideración, queda en firme. Pero el artículo 145 es claro, Ujú. porque si no lo hago en la misma sesión y tampoco lo hago en la siguiente, la decisión queda en firme y punto, sin hacer uso de la figura de la reconsideración. Si yo no quiero blindar mediante esta moción de Ajá, reconsideración el trabajo legislativo, dejo que las cosas se activen por paso de tiempo, nada correcto, más. correcto. Ahora, Mauricio, lo hecho está. Por supuesto. Hay algún mecanismo al cual se pueda apelar para revertir esto que ya se revirtió, por decirlo de alguna manera? Mira, yo no quiero pensar qué es lo que va a pasar, no lo sé, pero yo te digo, yo quiero estar muy atento
de que el señor Montero, la señora Salgado o el señor Romero no presenten una acción de inconstitucionalidad en esta etapa, en lo que viene después, en el concurso, o a medio concurso, a medio proceso en el Consejo de Participación, porque la decisión que acaba de tomar la Asamblea viola directamente sus derechos, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad, pero solo respecto de los tres afectados. Por supuesto que después sí podría ser, te lo digo conociendo cómo funciona en la práctica nuestro sistema de concursos públicos y de procesos de escrutinio e impugnación ciudadana, que cualquier persona presente una acción de protección diciendo que se están vulnerando los derechos con estas acciones y se torpedee un proceso que lamentablemente incluso hasta el momento no ha empezado, ¿no? El presidente de la República se niega por omisión a enviar la terna que debería ya estar en manos del Consejo de Participación para llevar adelante el proceso del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana se niega a avanzar en el proceso con 4 de las 5 ternas en su poder. Entonces te digo, no sé si esto apunta a mantener en funciones prorrogadas a la judicatura actual, a asegurarse completamente el control de una siguiente judicatura con ternas dependientes de una sola organización política. Lo cierto es que quien pierde es el país, porque para vigilar que se hagan bien las cosas en el sector justicia, la estabilidad de sus autoridades administrativas es un elemento fundamental. Lo último, Mauricio, ¿cuánto más puede seguirse sosteniendo en el tiempo este tipo de actuaciones, considerando que este periodo apenas inicia? Todavía tenemos 4 años por delante. Si supiéramos al menos, Belkis, cuánto se realizaron las negociaciones, en qué consistieron y cuáles fueron el Ujú, resultado para la mayoría que actualmente tiene el gobierno en la Asamblea, tendría una respuesta a tu pregunta. ujú, ujú. Yo creo que en este momento y hay que esperar y ver. No sabemos incluso si hasta la integración de una nueva terna por parte de la Asamblea Nacional de cara al proceso de la judicatura obedezca a esa nueva mayoría, que se le entregue, no sé, pues uno de los tres espacios a los disidentes de Pachacutic, que se le entregue uno de esos tres espacios a los asambleístas de movimientos provinciales que forman parte de la mayoría y la primera, obviamente, a ADN, que es quien coordina el tema. No lo sabemos, hay creo que esperar y ver, pero no es una mayoría, y me atrevo a decir, ni tan aplanadora ni tan consolidada. Basta ver las votaciones de los últimos días, ¿no? Y si bien es cierto, hay mayoría y aprueban las cosas, si tú te pones a ver incluso la primera moción que se hizo no tuvo resultado, la segunda se tuvo que intentar, los votos sí, y estamos fluctuando entre 77, 78, 79 votos. Yo me atrevería a decir que cuando las cosas se hacen bien, y espero que así se lo hagan, nunca es tarde para enmendar. Las decisiones no sean de 78 ni de 79 votos, sino de 151, porque además espero y aspiro a que ya con tanta visibilidad de un tema que lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, que es el de las inasistencias y las ausencias a las votaciones, podamos además ver a una asamblea íntegramente funcionando y no eso de que nos faltan 15, nos faltan 20, suspende hasta que llegue el voto que nos falta. Ojalá hasta esos detalles puedan verse en acción tan pronto funcione de manera óptima una Asamblea Nacional como la que creo el país espera para los próximos 4 años. Y muchos, sin duda estaremos atentos, sobre todo quienes seguimos de cerca este trabajo que se realiza en la legislatura ecuatoriana. Gracias, Mauricio, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Belkis. Un abrazo para ti. Un buen viernes y un buen fin de semana para nuestra audiencia. Lo propio. Ha estado con nosotros Mauricio Alarcón, analista político. Él es miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A propósito de este análisis sobre la conducción en la Asamblea Nacional, lo resuelto el día de ayer en el Pleno y lo que se vendrá también, la expectativa que genera esta nueva administración en la Asamblea. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos.